Diana solo abrió la puerta para saber qué estaba pasando. Lo que vio al otro lado cambiaría su vida para siempre. Imagina que estás profundamente dormido y te despierta el sonido de una violenta discusión. Abres la puerta y ante tus ojos aparece la imagen de un hombre apuñalando frenéticamente a tu compañera de piso. Esa fue la pesadilla que vivió Diana. Justo cuando tropezó intentando escapar por las escaleras, escuchó al asesino rugir a sus espaldas. Vuelve aquí. Diana sobrevivió. Alejandra y su hija de 14 años, no. Cuando Paula Alejandra Cabrejo Molina abandonó su Colombia natal para viajar a Estados Unidos en 2022, llevaba consigo el deseo de cambiar de vida. Como tantos otros inmigrantes, eligió como destino las afueras de Tampa, en el estado de Florida, y aceptó comenzar de nuevo con las manos vacías. Alejandra era un ejemplo de diligencia, fortaleza y energía positiva. Estaba convencida de que únicamente la perseverancia y el esfuerzo constante permitirían a su familia salir adelante. Esa forma de afrontar la vida era también lo que enseñaba diariamente a sus hijas. Su hija mayor, Mariana, era una adolescente con mucho talento. Apasionada por el dibujo y la ilustración, también poseía un alma artística y sentía un gran amor por el canto y el baile. Madre e hija estaban profundamente unidas. Mariana no era solamente una hija obediente, sino también una hermana atenta que cuidaba con dedicación de su hermana pequeña. La hija menor seguía viendo con frecuencia a su padre biológico, quien también vivía en Estados Unidos. Para criar juntos a la niña, Alejandra y su exmarido mantenían una relación cordial y civilizada. En Tampa, Alejandra se integró rápidamente al participar en grupos de apoyo para compatriotas colombianos. Allí encontró apoyo emocional y relaciones sinceras. Su carrera comenzó a avanzar gradualmente mientras ahorraba dinero con el sueño de montar su propio negocio y al mismo tiempo aceptaba un empleo en el estadio de la localidad. Fue precisamente ese lugar de trabajo el que la llevó a conocer a Jean-Pierre Ojeda Salazar. Aquel hombre de origen peruano era 10 años mayor que Alejandra y trabajaba con ella antes de establecerse en Florida. Jean-Pierre había servido durante un tiempo en la Fuerza Aérea del Perú y tenía un hijo de 8 años con su ex esposa. Mientras la mayoría de sus familiares permanecían en su país natal, su hermano Gabriel vivía en el estado de Maryland. La infancia de Jean-Pierre transcurrió bajo el peso de una tragedia familiar. En su casa nunca había paz debido a las constantes discusiones entre sus padres. Su padre era alcohólico y estaba relacionado con las drogas, lo que convirtió el hogar en un lugar donde la violencia aumentaba constantemente. Las víctimas de aquellos golpes despiadados fueron su madre, el propio Jean-Pierre y sus hermanos. Después de coincidir frecuentemente en el trabajo, la relación entre Alejandra y Jean-Pierre comenzó a estrecharse. Primero fueron amigos y después surgió una relación amorosa. Durante la primera etapa, todo parecía desarrollarse con tranquilidad. A finales de 2023, Alejandra decidió mudarse a un apartamento situado en la segunda planta de una tranquila zona residencial de Tampa. Esperaba que aquel lugar representara un comienzo prometedor para una nueva etapa junto a sus dos hijas, Jean-Pierre y Viana, su íntima amiga venezolana que la había acompañado durante muchos años. Todo parecía indicar que aquel lugar se convertiría en un hogar lleno de felicidad. Además, tenían otro motivo para celebrar. Mariana, la hija de Alejandra, acababa de graduarse en el instituto. Era la recompensa por todos los sacrificios que Alejandra había realizado por su hija. Sin embargo, con el paso de los meses, comenzaron a aparecer grietas en la relación entre Alejandra y Jean-Pierre. Discutían constantemente. La relación parecía haberse roto y resultaba evidente que ambos ya no compartían los mismos pensamientos ni los mismos deseos. En este contexto llegamos al 25 de noviembre de 2023. Aquel día era sábado.
El exmarido de Alejandra acudió para entregarle algo de comida y recoger a su hija pequeña para cuidarla durante el fin de semana. Sin embargo, Jean-Pierre se sentía completamente incómodo cada vez que aquel hombre aparecía. Parecía enfadarse siempre que llegaba el padre de la niña. Jean-Pierre no comprendía que Alejandra y aquel hombre mantendrían siempre algún tipo de relación, especialmente porque tenían una hija en común. Además de aquello, Jean-Pierre estaba enfadado por otro motivo. Una amiga de Alejandra también acudió a visitarlas aquel día para ayudarla a completar varias solicitudes de empleo. Después de una pequeña discusión entre ambos, Alejandra decidió salir a comer con su amiga sin decirle exactamente a Jean-Pierre a dónde iba. A partir de ese momento, comenzaron a enviarse mensajes de forma constante y la discusión se volvió rápidamente más grave. Jean-Pierre exigía que Alejandra le dijera dónde se encontraba, mientras que ella le pedía que la dejara tranquila y le reprochaba su actitud. Jean-Pierre intentó calmar la situación y se disculpó, pero el intercambio de mensajes continuó durante varias horas. Después de regresar a casa, Alejandra decidió dormir en la habitación de Diana. Diana relató que aquella noche, Alejandra había dormido con ella porque estaba discutiendo con aquel hombre. Incluso cerraron la puerta de la habitación con llave. Durante la noche, Jean-Pierre llamó 2 veces, pero Alejandra le pidió que se marchara. La mañana del domingo 26 de noviembre, alrededor de las 8, las 2 amigas se despertaron. Alejandra comenzó a prepararse para ir a trabajar, mientras Jean-Pierre intentaba hablar con ella una vez más. Sin embargo, Alejandra no quería verlo. A pesar de ello, Jean-Pierre continuó insistiendo obstinadamente. Después, el hombre decidió dirigirse hacia su habitación. Apenas unos segundos más tarde, Diana se sobresaltó al escuchar una violenta discusión. Escucharon a Alejandra gritar con mucha fuerza. Alejandra exigía que Jean-Pierre la respetara. A continuación, Diana escuchó el sonido de un cajón al abrirse. En apenas unos instantes, los gritos se volvieron desesperados y rompieron la tranquilidad de todo el vecindario. Presa del pánico, Diana y Mariana corrieron hacia la habitación para comprobar qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, se encontraron ante una escena aterradora. Alejandra estaba herida en el suelo, mientras Jean-Pierre continuaba atacándola. La estaba apuñalando sobre la cama. Mariana reaccionó inmediatamente. La adolescente le gritó que se detuviera y comenzó a intentar ayudar a su madre. Sin embargo, antes de que Mariana pudiera hacer algo, Jean-Pierre se abalanzó sobre ella y comenzó a atacarla también con el arma. Al comprender que no podía detener al hombre y temiendo profundamente por su propia vida, Diana huyó del apartamento para pedir ayuda y llamar a la policía. A sus espaldas, escuchó a Jean-Pierre gritarle que regresara. Diana no le hizo caso. Continuó corriendo, bajando las escaleras tan rápido como pudo. En uno de los últimos escalones tropezó, se lesionó el tobillo y pensó que ya no podría escapar de aquel lugar. Aún así, se obligó a continuar. Temía que el hombre estuviera justo detrás de ella y pudiera alcanzarla. Mientras tanto, Jean-Pierre apareció en la puerta del apartamento y volvió a gritarle que regresara. Diana respondió que no lo haría. Desesperada, buscó un lugar donde refugiarse y finalmente llamó al número de emergencias. Los primeros vehículos patrulla y los servicios de emergencia llegaron al lugar apenas unos minutos después. Cuando faltaban 5 minutos para las 9 de la mañana, los agentes inspeccionaron sistemáticamente cada habitación, cada armario y todos los lugares donde alguien pudiera ocultarse. Jean-Pierre ya había abandonado el lugar. Dentro del apartamento los esperaba una escena aterradora. Alejandra se encontraba tendida en el suelo
y ya no mostraba señales de vida. Su hija Mariana, aunque estaba herida de extrema gravedad, todavía seguía viva. Junto a Mariana, la policía encontró el arma que presuntamente había utilizado Jean-Pierre. Los vecinos, despertados y alertados por los gritos, comenzaron a reunirse cerca del apartamento. El personal sanitario hizo todo lo posible para estabilizar a la joven y trasladó a Mariana a un hospital cercano. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, Mariana terminó falleciendo debido a la extrema gravedad de sus heridas. Solo tenía 14 años. La escena fue acordonada de inmediato. Los investigadores llevaban a cabo las primeras inspecciones para reconstruir lo ocurrido, mientras la información sobre el caso se difundía rápidamente. Los primeros equipos de periodistas llegaron al lugar. La conmoción entre los vecinos era inmensa. La noticia no tardó en atravesar las fronteras de Estados Unidos y llegó también a Colombia. Las autoridades informaron que la hija menor de Alejandra, de 5 años, había quedado temporalmente bajo la protección de los servicios de atención a la infancia. A miles de kilómetros de distancia, la familia de Alejandra en Colombia recibió la llamada oficial que confirmaba la tragedia. El impacto fue devastador. Además del dolor por la pérdida de sus familiares, la familia tuvo que enfrentarse al problema de no saber cómo trasladar los cuerpos de la madre y de la hija de regreso a su país, porque atravesaban numerosas dificultades económicas y administrativas. Los primeros informes forenses revelaron el grado de brutalidad del ataque. Alejandra había sufrido 18 heridas, la mayoría concentradas en la cabeza y el cuello. Mariana presentaba 4 heridas muy profundas en el pecho y la espalda. La conmoción se extendió rápidamente y afectó profundamente a la comunidad latinoamericana de Tampa. La mujer encargada del grupo de apoyo en el que había participado Alejandra recordó que se sintió completamente destrozada cuando recibió la noticia. Familiares, amigos y compatriotas compartían un mismo deseo: obtener justicia para la madre y para su hija. Varios miembros de la familia viajaron desde Colombia hasta Estados Unidos para saber qué estaba ocurriendo y exigir que la investigación hiciera responsable a Jean-Pierre de sus actos. Mientras tanto, las autoridades consiguieron reconstruir que después de abandonar el apartamento, Jean-Pierre había huido en un automóvil sedán blanco. Sin embargo, posteriormente abandonó el vehículo. Las fuerzas de seguridad iniciaron inmediatamente una operación para localizarlo. Un día después del crimen, una unidad especializada de la Policía Judicial encontró al hombre a más de 100 kilómetros del lugar de los hechos en la casa de su hermano en el estado de Maryland. Jean-Pierre fue detenido allí sin que se produjeran incidentes y trasladado para enfrentarse a la justicia. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Durante los primeros días de diciembre, Jean-Pierre compareció ante un juez. Le fue denegada la libertad bajo fianza porque el tribunal consideró que representaba un peligro para la sociedad. El juez destacó que una persona capaz de atacar a otras de aquella manera y huir no debía permanecer en libertad mientras el procedimiento judicial continuara en curso. Fuera del tribunal, el dolor seguía siendo claramente visible. Durante aquella misma semana, la comunidad colombiana de Tampa organizó un emotivo acto conmemorativo en honor de Alejandra y Mariana. Decenas de familiares, amigos y vecinos, vestidos de blanco, se reunieron en una iglesia de la ciudad para recordar a la madre y a la hija. La ceremonia fue organizada por iniciativa de la responsable del grupo de apoyo a inmigrantes en el que Alejandra había participado desde su llegada a Estados Unidos. Finalmente, después de más de 2 años de espera, el caso llegó a juicio en junio de 2026. Durante el primer día del juicio, la fiscalía sostuvo que Jean-Pierre había atacado a Alejandra porque temía que ella pusiera fin definitivamente a la relación.
Según la acusación, durante las aproximadamente 12 horas anteriores al crimen, Jean-Pierre había enviado mensajes a Alejandra de manera prácticamente ininterrumpida, suplicándole que hablara con él y que no lo abandonara. Sin embargo, Alejandra no respondió a aquellos intentos. Los continuos rechazos hicieron que Jean-Pierre se enfadara cada vez más. El primer día del juicio también estuvo marcado por el testimonio de Diana, la única persona que había presenciado directamente los hechos. Con la ayuda de un intérprete de español, Diana relató ante el jurado los momentos anteriores y posteriores al crimen. Su relato estuvo lleno de emoción y reconstruyó minuto a minuto la sucesión de acontecimientos. Diana explicó que al principio había pensado que Jean-Pierre estaba golpeando a su amiga, sin imaginar todavía la magnitud real de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, desde la mesa de la defensa, Jean-Pierre siguió todo el procedimiento utilizando unos auriculares que le proporcionaban la interpretación al español. Sin embargo, durante todo el tiempo que Diana prestó declaración, evitó mirarla. Los familiares de las víctimas también fueron llamados a declarar. Uno de ellos describió ante el jurado a Alejandra y Mariana como dos personas maravillosas e irreemplazables. Finalmente, llegó el turno de Jean-Pierre. El hombre reconoció que había sido él quien llevó a cabo el ataque. Sin embargo, la defensa argumentó que aunque se trataba de un hecho profundamente lamentable, todo había comenzado como una discusión que posteriormente se intensificó y escapó de control. Una vez finalizada la presentación de las pruebas, la Fiscalía centró gran parte de sus argumentos en el sufrimiento que la madre y la hija habían padecido durante el ataque. Los fiscales afirmaron que tanto Alejandra como Mariana habían permanecido plenamente conscientes y sabían con claridad lo que estaba sucediendo. En el caso de Mariana, el fiscal recordó que cuando llegaron los primeros agentes, la adolescente todavía respiraba y continuaba mostrando señales de vida. Además, el fiscal sostuvo que la joven había presenciado directamente el sufrimiento de su madre desde una distancia muy corta. El centro del juicio se concentró rápidamente en los informes forenses, páginas de documentos fríos que contenían un nivel de brutalidad que superaba ampliamente los límites de la imaginación humana. El testimonio detallado del especialista forense reveló por completo el salvajismo presente en cada puñalada y en cada instante de dolor extremo que Alejandra y su hija tuvieron que soportar antes de exhalar su último aliento. No se trataba simplemente de un acto de violencia impulsivo. La Fiscalía subrayó que había sido una crueldad aterradora. Ante aquellas pruebas imposibles de negar, la acusación solicitó oficialmente la pena más alta contemplada por las leyes del estado de Florida, la pena de muerte. Frente a aquella oleada de indignación, el equipo de defensa de Jean-Pierre quedó contra las cuerdas. No negó el carácter brutal del crimen, ni se atrevió a argumentar que las circunstancias existentes fueran insuficientes para justificar una sentencia de muerte. Sin embargo, eligió otro camino para intentar salvar la vida de su cliente: suplicar que se le impusiera una condena a cadena perpetua sin posibilidad de recuperar jamás la libertad. La razón expuesta fue que permanecer encerrado durante el resto de su vida entre cuatro paredes, enfrentándose al remordimiento que consumiría su interior y a la soledad hasta el día de su muerte, ya constituía un castigo suficientemente devastador. Para reforzar aquella estrategia emocional, el abogado defensor llamó al estrado al hermano mayor de Jean-Pierre. Entre lágrimas contenidas y con la voz entrecortada,
el hombre reconstruyó la tormentosa infancia de ambos hermanos. Una familia llena de violencia, donde los golpes y los abusos físicos y emocionales eran algo cotidiano bajo el techo de un padre con graves adicciones. El hombre reconoció que, aunque su hermano había provocado una tragedia imperdonable, no podía darle la espalda a alguien de su propia sangre. Todas las semanas continuaba llamándolo a prisión, enviándole saludos y aferrándose al último vínculo familiar que todavía permanecía. A diferencia de las palabras entrecortadas de su familiar, Jean-Pierre eligió guardar un silencio absoluto. Se negó a subir al estrado para declarar y permaneció encogido detrás de la mesa del acusado como una sombra sin alma. Las manecillas del reloj avanzaron lentamente hasta acercarse a la medianoche del 11 de junio. Después de más de 9 horas de tensas deliberaciones a puerta cerrada, el jurado regresó a la sala y anunció el veredicto. Jean-Pierre Ojeda Salazar era culpable de todos los cargos. Sin embargo, la intensidad de la justicia todavía no había terminado. Unos días más tarde, durante la votación para decidir la condena, el jurado no consiguió alcanzar el mínimo de 8 votos favorables exigido para aplicar la pena de muerte. La frontera entre la vida y la muerte se inclinó hacia el otro lado. El tribunal condenó oficialmente a Jean-Pierre a 2 penas consecutivas de cadena perpetua, sin ninguna posibilidad de indulto ni de libertad condicional. Una condena por cada vida que había arrebatado. Al escuchar el veredicto que ponía fin a su vida en libertad, Jean-Pierre no reaccionó, no lloró ni mostró conmoción. Se limitó a encorvarse y a dirigir una mirada inexpresiva hacia el jurado antes de ser retirado de la sala entre el frío sonido de las cadenas al chocar unas contra otras. La puerta hacia la libertad del asesino parecía haberse cerrado para siempre. El caso llegó a su fin, pero dejó inmensos vacíos y numerosas reflexiones. La condena a cadena perpetua pudo conservar la respiración de Jean-Pierre, pero jamás podrá llenar la profunda herida abierta en el corazón de la familia de las víctimas. El caso constituye una dolorosa advertencia sobre la sombra de la violencia familiar transmitida de generación en generación. Sobre el peligro extremo del control tóxico y de los celos ciegos dentro del amor. Cuando el sentimiento de posesión se transforma en una furia descontrolada, el precio que debe pagarse en ocasiones no es solamente el final de una relación, sino también la vida de personas inocentes. Alejandra y su hija de 14 años se marcharon llevándose consigo sus sueños inacabados de construir un futuro prometedor en Estados Unidos. Dejaron una lección escrita con sangre sobre la importancia de reconocer las relaciones tóxicas y encontrar el valor para escapar de ellas antes de que sea demasiado tarde. La noche del 17 de abril de 2021, en el estado de Veracruz, México. Una noche de sábado completamente normal terminó con el sonido de una sirena de ambulancia que nunca llegó a escucharse. En lugar de llamar al número de emergencias, la familia del agresor trasladó por su cuenta a la clínica a la joven de 20 años, quien presentaba una fractura de cráneo y múltiples huesos rotos en distintas partes del cuerpo. Ellos lo llamaron un accidente. Pero mientras se debatía entre la vida y la muerte en el hospital, la brillante estudiante Montserrat Bendímez Roldán abrió repentinamente los ojos. Con el último aliento que le quedaba, susurró un nombre al oído de su madre. Un solo nombre suficiente para desenmascarar al hombre que había desatado aquella pesadilla. Esa misma noche, el novio desapareció sin dejar rastro con la ayuda de sus propios padres. Así comenzó una fuga que se prolongaría durante años. Provocaría una ola de indignación que sacudiría todo el sistema judicial mexicano
y daría origen a una ley histórica. Montserrat Bendímez Roldán nació alrededor del año 2000 en el estado de Veracruz, México. Creció rodeada del amor de sus padres, Víctor y Cecilia, y de su hermana Leslie. Desde pequeña, Montserrat llamó la atención por su dedicación a los estudios. Su esfuerzo constante a lo largo del tiempo la convirtió en una de las estudiantes más destacadas de su generación. En los recuerdos de sus familiares y amigos, era una joven inteligente, sociable y siempre llena de energía positiva. Una persona que se ganaba fácilmente el cariño de cualquiera que llegara a conocerla. Su familia siempre fue un apoyo firme y respaldó cada uno de sus proyectos. Durante la preparatoria, Montserrat descubrió una afición especial por la ingeniería en nanotecnología. Sin embargo, el camino para perseguir aquel sueño encontró un pequeño obstáculo. Esa carrera solamente se impartía en la Ciudad de México, un lugar cuya situación de seguridad preocupaba a sus padres. Para tranquilizar a su familia, Montserrat decidió estudiar en la Universidad del Valle de México, Campus Boca del Río. Aunque cursaba una ingeniería allí, nunca abandonó su sueño original. Su objetivo era obtener resultados sobresalientes, conseguir una beca y abrirse la oportunidad de estudiar en Alemania. Fue precisamente en aquella universidad donde Montserrat conoció a un compañero de estudios, un encuentro fortuito que cambiaría por completo su destino. Ese joven era Marlon Botas Fuentes, hijo de una familia reconocida en la región. Era hijo de Jorge Ignacio y Diana Elizabeth, propietarios de un próspero negocio gastronómico. Gracias a ello, Marlon había crecido desde pequeño en unas condiciones económicas sumamente privilegiadas. A pesar de las diferencias entre sus familias, Montserrat y Marlon comenzaron siendo amigos, y poco a poco su relación se convirtió en una historia de amor. Marlon fue el primer amor de Montserrat. Hasta entonces, ella había dedicado prácticamente todo su tiempo a estudiar y nunca había conocido a alguien que le inspirara la suficiente confianza como para abrirle su corazón. Su relación transcurrió con mucha tranquilidad, sin que existieran conflictos importantes entre ellos. En poco tiempo, se convirtieron en una pareja inseparable. Pasaban juntos la mayor parte de su tiempo libre, estudiando, saliendo y dedicándose frecuentemente mensajes cariñosos en las redes sociales. La buena relación entre ambos también fue recibida con gran simpatía por sus respectivas familias. Los padres de los dos apoyaban plenamente la relación de los jóvenes. Para los padres de Montserrat, Marlon era un muchacho sumamente educado y atento. Entonces, con la llegada del año 2021, la tragedia comenzó a llamar a la puerta. Montserrat tenía 20 años y todo en su vida parecía avanzar por el camino correcto. Sus estudios universitarios progresaban favorablemente. No existía ninguna señal de conflicto visible desde fuera. Sin embargo, como suele decirse en casos como este, las apariencias muchas veces ocultan realidades completamente distintas. El 17 de abril de 2021 comenzó como un día cualquiera. Era sábado, y Montserrat asistió junto con su familia y Marlon al bautizo de un familiar. Él acababa de regresar de un viaje a Estados Unidos con sus padres. Aquella tarde la joven se despidió de sus seres queridos y se marchó con su novio. Sin embargo, antes de salir, les dijo a sus padres que regresaría más tarde para cenar con sus primos. Pasaron varias horas, pero Montserrat no volvió. Tampoco respondió a los mensajes ni a las llamadas. La preocupación de su familia fue aumentando, hasta que avanzada la noche, su madre recibió una llamada que jamás habría imaginado. Al otro lado de la línea estaba Diana, la madre de Marlon. La mujer le informó que Montserrat había sido trasladada a un centro médico. Diana intentó tranquilizarla, asegurándole que la situación no era grave. Los padres de Montserrat se dirigieron inmediatamente a la clínica, convencidos de que su hija solamente había sufrido un accidente leve.
Sin embargo, al llegar comprendieron que la realidad era completamente diferente. Esa misma noche, los médicos les explicaron que Montserrat presentaba múltiples fracturas en distintas partes del cuerpo y una grave lesión en la cabeza. Estaba inconsciente y su estado era extremadamente crítico. Con el paso del tiempo, la situación se volvió cada vez más preocupante. Al día siguiente, los médicos confirmaron que la joven había entrado en estado de muerte cerebral. Al mismo tiempo, los padres de Montserrat comenzaron a conocer más detalles sobre la manera en que su hija había sido trasladada hasta el centro médico. Los especialistas señalaron que Montserrat había sido llevada al hospital por particulares en lugar de ser trasladada mediante un servicio de emergencias, lo que había contribuido a agravar su estado. La familia también comenzó a percibir una ausencia muy llamativa y preocupante. Después de aquella llamada, ni Marlon ni sus padres se presentaron en el hospital. Naturalmente, aquello incrementó considerablemente las sospechas. Sin embargo, en ese momento, la familia de Montserrat no podía concentrarse en analizar concretamente ese asunto. Lo único que les importaba era que ella pudiera recuperarse. Entonces ocurrió algo inesperado. En medio de aquel estado crítico, la joven recuperó repentinamente la conciencia durante un breve periodo. Montserrat apenas podía hablar, pero las pocas palabras que logró pronunciar fueron suficientes para cambiar por completo el rumbo del caso. Con una voz extremadamente débil, le dijo a su madre que la persona que la había dejado en aquel estado no era otra que Marlon. Aquella revelación provocó una conmoción terrible. Desde ese momento, la ausencia de Marlon también se convirtió en un indicio especialmente desfavorable para él. Los días continuaron pasando. A comienzos de la semana siguiente, los padres de Montserrat decidieron hacer público lo sucedido a través de las redes sociales. Compartieron el caso y pidieron a la población que ayudara a localizar al joven. La reacción de la comunidad fue inmediata. La historia provocó una profunda indignación. Cientos de personas en Veracruz comenzaron a compartir la publicación. Diversas organizaciones y colectivos sociales también convocaron vigilias con velas y marchas para exigir justicia. Los padres de Montserrat también emitieron una declaración pública. Estaban convencidos de que Marlon había abandonado el país con la ayuda de sus padres. La acusación se difundió rápidamente y aumentó todavía más la ola de indignación social. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir otros detalles llamativos. Durante aquellos días, se descubrió que los negocios pertenecientes a la familia de Marlon habían cerrado repentinamente, lo que generó numerosos rumores sobre la posibilidad de que toda la familia hubiera huido. Mientras tanto, la situación en el hospital empeoraba cada vez más. Con cada hora que pasaba, disminuían las esperanzas de que Montserrat pudiera recuperarse. El jueves 22 de abril, Cecilia volvió a utilizar las redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que reconocía el dolor y la desesperación que ella y su esposo estaban atravesando. También dijo que la familia esperaba un milagro. Aquel milagro nunca llegó. Al día siguiente, después de realizar las pruebas necesarias, los médicos determinaron que Montserrat ya no presentaba ningún tipo de actividad cerebral. El diagnóstico era irreversible. El viernes 23 de abril, Montserrat fue desconectada de todos los sistemas de soporte vital y declarada muerta. Sus padres comunicaron la dolorosa noticia en las redes sociales y agradecieron a todas las personas que habían apoyado a la familia. También pidieron que aquel apoyo no se detuviera, porque ese era precisamente el momento en que la búsqueda de Marlon debía intensificarse más que nunca. El caso causó una profunda conmoción y la historia comenzó a difundirse ampliamente. Se organizaron numerosas concentraciones y manifestaciones para exigir justicia. La universidad anunció la suspensión de Marlon debido a las sospechas sobre su implicación en el caso.
Las autoridades declararon públicamente que las fuerzas de seguridad habían iniciado diversas operaciones destinadas a localizarlo. El 27 de abril, la hermana de Montserrat publicó un mensaje en el que responsabilizaba públicamente a los padres de Marlon por haber obstaculizado la atención de emergencia que necesitaba su hermana. La demora deliberada en llamar a una ambulancia. La decisión de transportarla en un vehículo particular, en lugar de activar los servicios de emergencia, había contribuido directamente a agravar su estado y a reducir sus posibilidades de supervivencia. Mientras tanto, la investigación continuó avanzando. Marlon fue identificado oficialmente como el principal sospechoso de un feminicidio. El 1 de mayo, los investigadores ejecutaron una orden de cateo en la vivienda de la familia de Marlon. Su padre se encontraba allí y permitió que los agentes ingresaran. La casa fue inspeccionada durante 2 horas, pero no se encontró ningún rastro. Las imágenes del cateo volvieron a provocar debates en las redes sociales. Numerosos usuarios criticaron la actitud del padre de Marlon mientras las autoridades registraban la vivienda. También comenzaron a exigir que tanto él como su esposa fueran investigados. Por su parte, la Fiscalía amplió los esfuerzos para encontrar a Marlon, solicitando a Interpol que emitiera una ficha de búsqueda internacional. También se ofreció una recompensa de 200,000 pesos mexicanos por cualquier información que permitiera determinar su paradero. Las autoridades registraron otras propiedades relacionadas con la familia, pero ninguno de aquellos operativos produjo resultados. Pasaron varias semanas sin que hubiera noticias. La familia de la joven estaba cada vez más desesperada. Comenzó a utilizarse la etiqueta Justicia para Monse, y miles de personas continuaron compartiendo la historia. La familia también creó una cuenta dedicada exclusivamente al caso, donde comenzaron a compartir recuerdos de la joven y a exigir avances en la investigación. Las semanas fueron convirtiéndose en meses. Finalmente, la Fiscalía logró reconstruir lo que había ocurrido. Según la hipótesis oficial, el día de los hechos, Montserrat y Marlon discutieron. La discusión terminó cuando Marlon la atacó con una brutalidad extrema. Después de dejar gravemente herida a Montserrat, llamó a sus padres. Sus padres acudieron al lugar y utilizaron su propio automóvil para llevar a Montserrat al hospital, en lugar de llamar a una ambulancia. Al mismo tiempo, también fueron señalados por haber ayudado a Marlon a escapar. Después de varias semanas de investigación, las autoridades concluyeron que Diana y Jorge, los padres de Marlon, también habían abandonado Veracruz. Por ese motivo, localizarlos se convirtió en una nueva prioridad. El 6 de noviembre de 2021, la Fiscalía anunció que el matrimonio había sido localizado y detenido en la Ciudad de México mediante una orden de aprehensión relacionada con el delito de encubrimiento. El expediente de investigación también contemplaba la posibilidad de que ambos hubieran proporcionado declaraciones falsas. Posteriormente, Diana y Jorge fueron trasladados a Veracruz y presentados ante un juez. La detención del matrimonio fue celebrada por diversas organizaciones y colectivos sociales. Consideraron que se trataba de un precedente sumamente importante en la lucha contra quienes ayudan a ocultar a los responsables de actos de violencia contra las mujeres. A partir de ese momento, la investigación volvió a quedar estancada mientras Marlon continuaba sin aparecer. En el año 2022 se produjo un nuevo acontecimiento. Una iniciativa conocida como Ley Monse fue presentada ante el Congreso de Veracruz. La iniciativa proponía reformar el Código Penal para imponer castigos más severos a los familiares o personas cercanas que ayudaran a ocultar a sospechosos de feminicidio. También proponía eliminar las excepciones que existían entonces en el Código Penal, excepciones que impedían que los familiares de un sospechoso fueran procesados por el delito de encubrimiento. Un mes después, al cumplirse 1 año de la muerte de Montserrat, su familia volvió a utilizar las redes sociales para pedir a la población que difundiera masivamente la imagen del rostro de Marlon. Pocos días después,
A mediados de mayo de 2022, el caso volvió a ocupar los titulares por una razón completamente inesperada. Todo comenzó cuando un canal de televisión transmitió un video que, según explicó, había sido enviado de manera anónima. En la grabación, Marlon aparecía delante de un fondo blanco. Era la primera noticia que se tenía de él desde el ataque contra Montserrat. Al comienzo del video declaró que todo lo ocurrido había sido en realidad un lamentable accidente. Afirmó que sus padres eran completamente inocentes y exigió a las autoridades que los pusieran en libertad. Marlon incluso dirigió mensajes tanto al presidente de México como al gobernador del estado de Veracruz, pidiéndoles que intervinieran directamente. Aseguró que su familia se estaba convirtiendo en víctima de una persecución malintencionada. Naturalmente, aquellos argumentos provocaron de inmediato una nueva ola de indignación pública. Para la familia de Montserrat, el video no era más que una dolorosa burla. El padre de Montserrat afirmó que el agresor había golpeado a su hija con una brutalidad inimaginable. Inmediatamente después, la Fiscalía y el gobernador del estado emitieron declaraciones oficiales en respuesta a la grabación. Garantizaron que la aplicación de la justicia no podía convertirse en un asunto negociable y que en este caso, como en cualquier otro relacionado con un atentado contra la vida de una mujer, no se permitiría que el delito quedara impune. Sin embargo, para gran parte de la opinión pública, el hecho de que el principal sospechoso continuara prófugo y aún así se atreviera a enviar mensajes a las autoridades demostraba que estaba convencido de que podría eludir la justicia. La familia de Montserrat y numerosas organizaciones volvieron a salir a las calles para exigir justicia bajo la consigna "No fue un accidente". Finalmente, a principios de junio de 2022, el caso experimentó un giro decisivo. Después de permanecer prófugo durante más de un año, Marlon fue localizado en Mérida, estado de Yucatán. Según distintas versiones, se había ocultado en la casa de su abuela. Poco después, fue detenido tras ser llevado, junto con su abogado defensor, a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Posteriormente fue trasladado a Veracruz para enfrentar el proceso judicial. Inicialmente, la noticia de la detención de Marlon fue recibida con satisfacción por la familia de Montserrat. Sin embargo, aquella sensación de alivio pronto fue sustituida por una nueva ola de indignación. Durante su primera comparecencia ante el juez, Marlon sonrió, guiñó un ojo e incluso posó delante de las cámaras. Muchas personas interpretaron aquella actitud como una señal de que no sentía ningún tipo de arrepentimiento. Los padres de Montserrat estuvieron presentes en la primera audiencia. Decidieron no hacer declaraciones sobre el procedimiento judicial, pero aprovecharon la oportunidad para agradecer todo el apoyo que la familia había recibido durante los largos meses de búsqueda. 3 días después, Marlon volvió a comparecer ante las autoridades judiciales. En esta ocasión, la audiencia se celebró para decidir si sería formalmente vinculado a proceso. A diferencia de su primera aparición pública, Marlon fue llevado esposado y bajo una estricta custodia. Pero fue otro detalle el que atrajo la atención. La actitud desafiante que había mostrado pocos días antes parecía haber desaparecido por completo. El rostro de Marlon se mostraba serio y la sonrisa que tanto había indignado a la opinión pública ya no volvió a aparecer. Después de una audiencia de 6 horas, el juez confirmó que Marlon permanecería en prisión preventiva y estableció que el proceso continuaría al mes siguiente. En aquel momento, si era declarado culpable, Marlon podía enfrentar una condena de entre 40
y 60 años de prisión. Casi al mismo tiempo, los padres de Marlon sufrieron otro revés judicial. Un tribunal rechazó el amparo que presentaron después de determinar que existían elementos suficientes para considerar que ambos habían colaborado en la fuga de su hijo. Diana y Jorge continuaron privados de la libertad. El 14 de abril de 2023, el caso dio inesperadamente un giro tormentoso. La orden de liberación de los padres de Marlon, recién emitida por un juez, desató una intensa ola de indignación que incluso provocó el rechazo público del gobernador del estado de Veracruz. Pero aquella sensación de libertad apenas tuvo tiempo de prolongarse. Solamente unas horas después, la fiscalía respondió de manera contundente. Ambos fueron detenidos nuevamente en ese mismo lugar. Esta vez el marco legal los señalaba como sospechosos del delito de omisión de auxilio. Su indiferencia y la demora deliberada en llevar a Montserrat a recibir atención médica habían terminado con las posibilidades de supervivencia de la joven. A principios de julio de 2023, la disputa judicial volvió a cambiar de rumbo. Al matrimonio se le concedió una suspensión condicional del proceso para permanecer en libertad, aunque bajo unas condiciones de control extremadamente estrictas. Durante los 2 años siguientes, Diana y Jorge quedaron sometidos a una vigilancia rigurosa. Debían presentarse periódicamente ante las autoridades, recibir tratamiento psicológico obligatorio, realizarse pruebas frecuentes de detección de drogas y permanecer vinculados a un domicilio fijo. Sus pasaportes y visas fueron retirados, perdieron el derecho a poseer armas y se les prohibió de manera absoluta acercarse a la familia de Montserrat, incluso mediante una mirada o un mensaje. Un solo paso en falso haría que las puertas de la prisión volvieran a cerrarse inmediatamente sobre ellos. Mientras tanto, la lucha para llevar ante la justicia al responsable directo se convirtió en un recorrido largo, agotador e interminable. La defensa presentó continuamente numerosos recursos de amparo, agotando la paciencia y profundizando mes tras mes el dolor que consumía a la familia de la víctima. Pero la justicia puede tardar, aunque se niega a caer. El 28 de octubre de 2025, después de 4 años de lucha incansable, la Ley Monse fue aprobada oficialmente por unanimidad en el Congreso. Un valioso legado jurídico que lleva el nombre de la joven y que cerró el vacío legal que permitía a quienes se presentaban como familiares encubrir a los delincuentes. En abril de 2026, el juicio decisivo comenzó oficialmente a puerta cerrada. En el proceso, chocaron frontalmente 2 posturas. Por un lado, la Fiscalía, con todas las pruebas de un acto de violencia brutal y despiadado. Por el otro, la descarada tergiversación de la defensa que intentaba construir la versión de una caída accidental. El 9 de julio de 2026, una pantalla conectada desde la prisión mostró el rostro de Marlon después de 2 horas de una audiencia asfixiante. El golpe del mazo resonó y destruyó todas las mentiras. Marlon Botas Fuentes fue declarado oficialmente culpable. Fuera de la sala, los padres de Montserrat se desplomaron el uno en brazos del otro. Las lágrimas que estaban a punto de brotar ante las cámaras de los medios no mostraban odio, sino un alivio llevado hasta el agotamiento. No exigían venganza, solamente necesitaban que se reconociera una verdad y que un crimen recibiera su castigo. Una semana después, el 16 de julio de 2026, la sentencia de 70 años de prisión destruyó las últimas esperanzas de fuga de aquel hombre. Medio siglo tras las rejas sería el precio que tendría que pagar. El recorrido de 5 años medido en lágrimas, indignación e innumerables obstáculos legales finalmente llegó a su fin.
El nombre de Marlon quedó vinculado para siempre a una severa condena, mientras que Montserrat Bendímez Roldán se convirtió en un símbolo inmortal de la lucha contra la violencia de género en México. La justicia fue aplicada y se dictó la máxima condena, pero nada podrá llenar jamás el vacío que permanece en la casa de Víctor y Cecilia. La sonrisa de Monse a sus 20 años quedó detenida en el año 2021, pero desde las cenizas del dolor, su nombre encendió una luz capaz de proteger a millones de mujeres. Los 70 años de prisión para el agresor y las condiciones impuestas a quienes lo encubrieron representan un desenlace, aunque la condena más grande seguirá siendo siempre la de la conciencia, aquella que consumirá a los responsables durante el resto de sus vidas. La noche del 26 de diciembre de 2015, durante una fiesta familiar en San Luis Potosí, México, la niña de 5 años, Zoe Zuleika Torres Gómez, desapareció misteriosamente. Solo unos minutos antes, Zoe todavía dormía en la camioneta estacionada fuera del salón de fiestas después de que su padre la llevara allí para que descansara. Pero cuando la familia regresó, la pequeña ya no estaba. Han transcurrido más de 8 años y nadie sabe qué ocurrió con Zoe. No se ha detenido a ningún culpable. No existen respuestas claras. Solo queda el dolor de su madre, Carolina Gómez Rocha, quien jamás ha perdido la esperanza de encontrar a su hija. Zoe Zuleika Torres Gómez nació el 15 de octubre de 2010 en el estado de San Luis Potosí, una extensa región situada en el centro norte de México. Era la menor de los 4 hijos de Carolina Gómez Rocha y Juan Torres Gómez. Aunque más adelante dejaron de vivir juntos, Carolina y Juan mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Juan siempre trataba de estar presente en la vida de los niños, mientras ambos colaboraban para proporcionarles un entorno tranquilo y estable. Quienes conocieron a Zoe recuerdan que era una niña inocente, alegre y con una imaginación muy desarrollada. Desde muy pequeña le gustaba pensar en el futuro, especialmente en el día en que se convertiría en una hermosa joven vestida con elegantes atuendos. Cuando tenía apenas 3 años, Zoe llegó incluso a organizar en su imaginación su propia fiesta de 15 años. Eligió un vestido rojo con varias capas de volantes y bailó alegremente junto a sus chambelanes. Además de su afición por los vestidos bonitos, le encantaba jugar con muñecas. Junto con su hermano Juan de Dios, la niña solía cuidar su juguete favorito, al que llamaba la monita, como si fuera una amiga de verdad. Zoe también adoraba ir a la escuela y en aquel momento cursaba el 3er grado de preescolar. El 26 de diciembre de 2015, la tranquila infancia de Zoe y la paz de su familia terminaron en un instante que nadie habría podido imaginar. Aquella noche, Zoe acudió junto con sus padres y su hermana a la fiesta de 15 años de una prima por parte de su padre. La celebración se llevó a cabo en el Salón Nayi, ubicado en la colonia Genovevo Rivas Guillén, en la ciudad de Soledad de Graciano Sánchez. Se trataba de una zona bastante alejada del centro de la ciudad. Cuando ocurrieron los hechos, el lugar todavía estaba bastante aislado, con numerosas calles sin terminar, viviendas abandonadas entremezcladas con construcciones en proceso y carencia de muchos servicios básicos. En particular, la calle situada frente al salón prácticamente no contaba con alumbrado público, lo que hacía que toda la zona quedara sumida en la oscuridad al caer la noche. La familia de Zoe llegó a la fiesta en una camioneta pequeña que les había prestado una persona conocida y la estacionó justo fuera del salón. Entre los más de 200 invitados presentes aquella noche, la mayoría eran familiares del lado paterno de Zoe. Algunos habían llegado desde Austin y Houston, en el estado de Texas, mientras que otros se habían desplazado desde Santiago de Querétaro, donde Juan vivía en aquel momento. Ninguno de ellos podía saber que aquella fiesta familiar
se convertiría en la última noche en que Zoe sería vista. Durante la fiesta, Zoe bailó y jugó. Sin embargo, poco después de la medianoche, el cansancio hizo que la niña se quedara dormida. Su padre la llevó en brazos hasta la camioneta estacionada, la recostó en el asiento trasero y regresó a la celebración. Aproximadamente 10 o 15 minutos después, un invitado que se disponía a marcharse le pidió a Juan que moviera la camioneta porque estaba bloqueando el paso. El hombre salió, trasladó el vehículo a otro lugar más cercano a la entrada y regresó nuevamente al salón. En aquel momento Zoe seguía durmiendo en el asiento trasero. Unos 5 minutos después, Carolina regresó del baño. Esperó a que Juan y la hija de 15 años de ambos terminaran de bailar y propuso que toda la familia se marchara. Cuando llegaron a la camioneta, comenzó la peor pesadilla que unos padres pueden experimentar. Zoe ya no estaba allí. Asustados, comenzaron a llamarla repetidamente por su nombre y a buscarla por los alrededores. Esperaban que se hubiera despertado, se hubiera dado cuenta de que estaba sola y hubiera salido a buscar a sus padres. Cuando no lograron encontrarla, regresaron al salón y avisaron a todos los presentes de que Zoe había desaparecido. Un familiar de la joven que celebraba sus 15 años contó que había visto a Zoe en la puerta del salón cuando salió al vehículo para recoger el regalo destinado a la quinceañera. Durante mucho tiempo, fue la última persona que afirmó haber visto a la niña. Carolina, Juan y una prima que los acompañaba fueron las únicas personas que buscaron a la pequeña dentro y fuera del salón y por las calles cercanas. Algunas de las personas presentes simplemente se levantaron de sus asientos y abandonaron el lugar. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 27 de diciembre, una persona se puso en contacto con la Fiscalía y con la Unidad de Alerta Amber de San Luis Potosí. 2 horas después, aproximadamente a las 4 de la madrugada, 2 agentes llegaron al lugar. Después de 1 hora y media inspeccionando la zona, los agentes le dijeron a la madre que no podían hacer nada más porque estaba demasiado oscuro y que la búsqueda continuaría al amanecer. Durante las primeras horas, un extranjero propuso movilizar a una unidad canina para que prestara apoyo. Sin embargo, el agente responsable se mostró molesto ante la propuesta y exigió que nadie le dijera cómo debía hacer su trabajo. Según relató posteriormente la madre de Zoe, aquellos agentes se marcharon sin realizar ninguna otra diligencia de investigación. Ninguno de los invitados fue interrogado. A la mayoría de los asistentes se les permitió marcharse sin que se registraran sus datos personales. No se recogió ninguna prueba. La policía ni siquiera tomó huellas dactilares de la camioneta. Al día siguiente, los hermanos de Carolina llegaron al lugar y consiguieron encontrar a una persona que los ayudó a imprimir una gran cantidad de carteles con la fotografía y los datos de Zoe. En los carteles aparecía una fotografía de la niña tomada una semana antes mientras vestía su uniforme de preescolar. Cuando desapareció, Zoe llevaba un suéter beige, una camiseta blanca con la imagen de una ratoncita y pantalones vaqueros azules. El texto de los carteles indicaba que buscaban a una niña de cabello liso y castaño oscuro, piel morena y ojos marrones, que medía 1 metro y pesaba aproximadamente 25 kilogramos. Además, Zoe poseía una característica física muy reconocible, una marca de nacimiento de un tono más claro que el resto de su piel, que se extendía desde la barbilla hasta el pecho y podía distinguirse claramente a simple vista. Esta marca era muy parecida a una mancha de nacimiento situada en el brazo de uno de sus tíos maternos. Con la fotografía de Zoe en las manos, la familia acudió repetidamente a la fiscalía para pedir ayuda.
Después de ejercer una gran presión, les permitieron instalar 2 grandes carteles en diferentes puntos de la ciudad. La familia también creó una página en redes sociales con el nombre Buscando a Zoe Zuleika. Sin embargo, desde el principio, aquello fue prácticamente una lucha que la familia tuvo que afrontar en solitario. Las autoridades no comenzaron a inspeccionar la camioneta en la que Zoe había dormido la noche de su desaparición hasta 2 semanas después. Para cuando recogieron las huellas dactilares del vehículo, la familia ya lo había utilizado para repartir carteles, pedir ayuda y desplazarse hasta la fiscalía. Durante los meses siguientes, Carolina recibió todo tipo de llamadas y mensajes de personas que afirmaban haber visto a la niña o tener información sobre el lugar donde se encontraba. La mayoría de las informaciones eran falsas. La madre, sumida en el dolor, también se convirtió en víctima de evidentes intentos de extorsión. Algunas personas le exigían dinero a cambio de llevarla hasta el lugar donde supuestamente se encontraba Zoe. Además del dolor y la desesperación, Carolina tuvo que enfrentarse a las acusaciones de la opinión pública. Muchas personas la culpaban o la juzgaban por haber dejado sola a su hija dentro del vehículo. A pesar de todo, Carolina siguió adelante y no prestó demasiada atención a las críticas porque estaba concentrada únicamente en encontrar a su hija. Independientemente de las circunstancias, nadie tenía derecho a llevarse o secuestrar a Zoe. La persona que cometió aquel acto había cometido un delito y el Estado tenía la obligación de encontrar al responsable. La desaparición de Zoe destruyó la tranquilidad de la familia. A medida que pasaba el tiempo sin respuestas ni ayuda, la ausencia de la niña se convirtió en un terrible calvario. Sin embargo, la esperanza de encontrar con vida a su hija era lo único que ayudaba a Carolina y al resto de la familia a aliviar en cierta medida su sufrimiento. La abuela de Zoe, María Rocha, rezaba por la niña todas las noches y suplicaba que regresara sana y salva junto a su familia. Juan de Dios, el hermano de Zoe, le escribió una desgarradora carta en la que expresaba su amor y le decía cuánto la echaba de menos. Además de la angustia de la madre y de los demás integrantes de la familia, existía una gran incertidumbre sobre las labores de búsqueda realizadas por la Unidad de Alerta Amber de San Luis Potosí y la Fiscalía General del Estado. Hasta aquel momento, la familia ni siquiera sabía si existía un expediente oficial de investigación sobre el caso. Fue hasta abril de 2016 cuando el abogado Ricardo Sánchez García, presidente del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, escuchó el dolor de la madre de Zoe y decidió asumir el caso y apoyarla en aquella lucha solitaria. Fue entonces cuando Carolina conoció por primera vez el número del expediente. Las autoridades nunca le habían dicho directamente que aquel expediente existía ni se lo habían mostrado. Se limitaban a repetir que estaban buscando a su hija. Lo primero que descubrieron fue que el expediente estaba lleno de irregularidades. Según el abogado, muchas diligencias básicas de investigación nunca se habían realizado. Las entrevistas con posibles testigos jamás fueron completadas. Tampoco se contactó con la mayoría de las más de 200 personas presentes en la fiesta durante la última noche en que Zoe fue vista. Tampoco se realizaron algunas evaluaciones psicológicas obligatorias que deberían haberse practicado a los familiares de la niña. Además, según Ricardo, la investigación inicial había caído prácticamente en un evidente estado de paralización. Aquella falta de acción tuvo como doloroso resultado que la niña no fuera encontrada durante las primeras 72 horas, un periodo extremadamente importante en los casos de desaparición de menores. Los abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz
Comenzaron a realizar su propia investigación mediante documentos, informes, declaraciones y peritajes elaborados por ellos mismos, porque la investigación oficial todavía había dejado demasiadas líneas sin explorar. La primera línea de investigación que examinaron estaba relacionada con el padre de la niña. Juan colaboró en todo lo que se le solicitó. Los abogados realizaron interrogatorios, investigaciones y recopilaron información sobre otras posibles declaraciones. Siguieron las actividades de Juan y confirmaron que continuaba realizando el mismo trabajo y viviendo en su residencia habitual de Querétaro. Finalmente, la investigación determinó que Juan también era únicamente una víctima. El Centro de Derechos Humanos se opuso además a las acciones de Magdalena Escobedo, directora de la Unidad de Alerta Amber de San Luis Potosí. La mujer declaró que no proporcionaría más información sobre el caso a la madre de Zoe, porque, según ella, Carolina estaba obstaculizando la investigación. También cuestionaron a Sergio Sánchez, el agente encargado del caso, quien reconoció que no contaba con la formación suficiente para resolver casos de personas desaparecidas. En contraste, la directora de la Unidad de Alerta Amber declaró que nunca había dejado de trabajar en el caso de Zoe ni un solo día. También aseguró que mantenía una comunicación constante con organismos de otros estados de México y con Interpol, dado que existía la posibilidad de que la niña hubiera sido llevada al extranjero. También durante el mes de abril, Carolina recibió a través de las redes sociales una pista proporcionada por dos mujeres que afirmaban haber visto en la ciudad fronteriza de Laredo a una niña con características similares a las de Zoe pidiendo dinero junto a un adulto. La madre acudió inmediatamente a la fiscalía para informar de ello. Le dijeron que la información sería verificada. Sin embargo, aparentemente eso nunca ocurrió de manera directa. La Fiscalía General del Estado informó de que había realizado gestiones de coordinación con la Fiscalía de Tamaulipas. Fue esta última institución la que finalmente investigó la información y descartó que la niña localizada en Laredo fuera la menor desaparecida. Sin embargo, todo el proceso se llevó a cabo por teléfono y sin ninguna garantía de autenticidad. Carolina viajó a Laredo junto con el abogado del centro Samuel Ruiz y uno de los tíos de Zoe. Cuando llegaron a la dirección donde supuestamente habían visto a su hija, lamentablemente no encontraron a la niña. Más tarde, la familia pudo confirmar que la menor que había aparecido en aquella zona no era Zoe. La misteriosa desaparición no fue un delito motivado por dinero, aunque surgieron intentos de extorsión, porque nadie exigió un rescate a cambio de Zoe. Lo que recibió la madre fueron innumerables llamadas falsas en las que personas afirmaban saber dónde se encontraba su hija. También acudieron a ella personas que se presentaban como médiums e individuos que prometían ofrecer soluciones rápidas a cambio de dinero. El 14 de junio de ese mismo año, durante una reunión con el fiscal general Federico Garza, la familia pidió que se intensificaran las labores de búsqueda de Zoe. Aunque la institución ayudó a publicar anuncios digitales en los principales portales de México y compartió repetidamente la imagen de la niña en las redes sociales, la investigación oficial seguía sin considerarse eficaz. La Fiscalía había tomado declaración a 72 personas, pero no disponía de una lista completa de quienes habían estado presentes en la fiesta. Nunca solicitaron el número de teléfono de la madre ni el de su exmarido, y mucho menos los números de los invitados que asistieron al evento. Zoe continuaba lejos de su familia y no existía una sola señal que indicara dónde se encontraba. En diciembre de 2016, cuando faltaba solo una semana para que se cumpliera un año desde la última vez que Zoe había sido vista por sus seres queridos, apareció un misterioso canal en una plataforma para compartir videos. El canal publicó unas grabaciones en las que supuestamente podía escucharse el llanto de la niña. La cuenta se llamaba
Zoe Zuleika, TG 271115. En el primer video se escuchaba el sonido de una persona que aparentemente emitía lamentos. Posteriormente, apareció otro video inquietante que contenía el llanto de una niña de una edad similar a la de Zoe. En la descripción de aquel contenido aparecía una frase perturbadora que mencionaba que a la niña le gustaba llorar. El tercer video mostraba únicamente la imagen de una fecha, el 27 de diciembre, precisamente el día en que Zoe fue llevada. Alejandra de la Rosa, una de las abogadas que apoyaban a la familia, solicitó que se investigaran aquellas publicaciones. Los aterradores contenidos fueron investigados. Según las autoridades, todos eran falsos. Sin embargo, nunca se esclareció la identidad de la persona que creó el canal y mucho menos fue llevada ante la justicia. El 31 de enero de 2017, Carolina y su hijo Juan de Dios se unieron a otras familias durante la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado de Sinaloa. En el noroeste de México, con picos y palas, excavaron una fosa clandestina en un campo de maíz y sorgo donde fueron encontrados restos humanos. Afortunadamente para la familia, aquellos restos no guardaban relación con Zoe. En octubre de ese mismo año, familiares, amigos y vecinos de la comunidad se reunieron frente a la sede del gobierno para conmemorar el 7º cumpleaños de la niña y atraer la atención de las autoridades hacia un caso que no había registrado avances durante 2 años. Siguiendo una tradición habitual en México durante los cumpleaños, los manifestantes cantaron las mañanitas y cortaron un gran pastel con un mensaje dirigido a Zoe en el que decían que su familia continuaba esperando su regreso. El 15 de julio de 2019, el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz informó de que existían fuertes indicios de que la niña desaparecida se encontraba en Estados Unidos. Según la hipótesis, Zoe podría haber sido sacada de México con documentos falsos por algunos familiares lejanos del lado paterno que mantenían algún tipo de enemistad con la madre. El expediente del caso era un gran conjunto documental compuesto por 7 tomos. Según los abogados del centro, durante los primeros meses había sido llenado de documentos inútiles. El expediente no contenía diligencias relacionadas con las personas presentes en la fiesta, especialmente con aquellas que habían llegado desde Estados Unidos. La fiscalía no revisó videos, no descartó a posibles implicados y ni siquiera consideró sospechoso a ningún familiar para interrogarlo. La desesperada madre creía que Zoe podía encontrarse en un lugar conocido y estar recibiendo buenos cuidados. Según Carolina, Zoe podría haberse marchado con una persona a la que conocía porque no solía acercarse fácilmente a todo el mundo. La niña podría haber seguido a alguien con quien ya hubiera tenido contacto anteriormente. El Centro de Derechos Humanos continuó investigando esta línea. Posteriormente, las investigaciones encontraron elementos que podían conectar palabras, declaraciones y pruebas, lo que condujo a la hipótesis de que la niña había sido sacada del país. Carolina comenzó a enviar mensajes destinados a despertar la conciencia de la persona que pudiera estar reteniendo a su hija. Suplicó a quien estuviera reteniendo a Zoe que la llevara de regreso y prometió que no presentaría ninguna denuncia ni iniciaría acciones legales. Lo único que deseaba era volver a abrazarla. 4 años después de la desaparición de Zoe, todavía no se había determinado el motivo de lo sucedido. No se descartaba que se tratara de un caso de trata de personas cuyo destino fuera Estados Unidos. Las autoridades también investigaron la posibilidad de que un familiar cercano hubiera provocado la desaparición. También se planteó la posibilidad de que la niña hubiera sido víctima del crimen organizado. En el caso de Zoe,
Determinar lo ocurrido resultaba extremadamente difícil. Se habían planteado todas las hipótesis posibles, pero ninguna resultaba finalmente suficiente para explicar el caso. En octubre de 2020, cuando Zoe cumplió 10 años, Carolina realizó un llamamiento ante la Cámara de Diputados de México para solicitar que se intensificara la búsqueda de su hija y de todos los niños y adolescentes que habían desaparecido hasta aquel momento. A mediados de 2021, la Fiscalía General del Estado de Veracruz rescató a una niña de 10 años, cuya edad y algunas características eran similares a las de Zoe. La menor fue trasladada a un centro del DIF en Jalapa. Carolina recibió la información a través de las redes sociales e inmediatamente se llenó de esperanza. Varias personas le dijeron que la menor podía ser Zoe. La madre envió un escrito oficial a la Subprocuraduría especializada en derechos humanos y pidió autorización para conocer a la niña. A principios de julio comenzó una operación coordinada con la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La primera solicitud fue recoger material genético de ADN tanto de la niña como de Carolina. Finalmente, en septiembre, Carolina acudió al Centro de Protección para identificar a la menor. Sin embargo, su esperanza se derrumbó rápidamente cuando los resultados de la prueba de ADN demostraron que no existía ninguna coincidencia. En 2022, después de 7 años sin avances, se publicó una imagen de progresión de edad creada mediante inteligencia artificial que mostraba cómo podría ser el rostro de Zoe a los 11 años. Cada año, mediante actos y manifestaciones, Carolina recuerda el momento exacto en que su pequeña hija fue arrebatada de su vida. Suplica a la población que continúe compartiendo la alerta de búsqueda de su hija y afirma que no descansará hasta encontrarla. Espera que, independientemente del lugar donde se encuentre hoy, la niña pueda ver toda la lucha de su madre y sepa que nunca se rendirá. Hasta el 31 de diciembre de 2023, habían transcurrido 8 años desde la noche en que Zoe Zuleika Torres Gómez desapareció y el caso todavía no tenía una solución definitiva. Miguel Ángel García Amaro, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de San Luis Potosí, volvió a mencionar la posibilidad de que la niña pudiera encontrarse en territorio estadounidense. Esta información surgió después de que las autoridades resolvieran otro caso de desaparición en el que la víctima fue encontrada en el país vecino. Sin embargo, aquello seguía siendo únicamente una línea de investigación y no existían pruebas que la confirmaran. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí continuaba manteniendo abierto el expediente y necesitaba intensificar su cooperación con las autoridades estadounidenses para verificar todas las pistas relacionadas. Lo más doloroso era que Zoe había vivido lejos de su familia durante más de la mitad de su vida. De ser una niña inocente de 5 años, ahora podría haberse convertido en una adolescente sin haber crecido junto a sus padres, sus hermanos y todas las personas que continuaban esperando el día de su regreso. El expediente de búsqueda de Zoe seguía registrado en el sistema de alerta Amber del estado de San Luis Potosí y en las bases de datos nacionales de personas desaparecidas de México. A lo largo de los años, la imagen de Zoe se había actualizado repetidamente mediante tecnología de progresión de edad para ayudar a los investigadores y a la comunidad a imaginar cuál podría ser su aspecto actual si algún día era encontrada. La madre de Zoe, Carolina Gómez Rocha, jamás ha perdido la esperanza. Para ella, cada día sin su hija representa un dolor que todavía no ha cicatrizado, pero también constituye un recordatorio de que la búsqueda debe continuar. El caso de Zoe Zuleika Torres Gómez no es únicamente la historia de una niña desaparecida. Es también una advertencia sobre la importancia de las primeras horas de una investigación, la coordinación entre las autoridades y la fuerza de una familia
que jamás acepta renunciar a la esperanza. La pregunta sobre el destino de Zoe continúa sin respuesta. ¿A dónde fue la niña durante aquella fatídica noche? ¿Y podrá regresar algún día a los brazos de su familia?